Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu atención a mi canal y a este video. Hoy quiero empezar una colección de vídeos en la que quiero poner perspectiva histórica sobre todo ese periodo colonial del que hemos venido hablando, bueno, del que yo he venido hablando y hemos dialogado a veces. Porque es un periodo extraordinariamente largo, son más de 3 siglos, muy complejo. Los españoles que empezaron la invasión, la agresión a América en el año 1492 eran muy distintos que los españoles que al final se tuvieron que largar corriendo en 1821. Eran completamente distintos, eran otra cultura, otro todo. Es decir, había pasado el tiempo, habían pasado los gobiernos, habían pasado incluso dinastías y todo era muy diferente. Vale la pena ponerlo en perspectiva y ver cuáles son las cosas comunes y cuáles son las cosas diferentes. Creo que esto va a ser de utilidad, sobre todo pues para poder encajar toda la cantidad, ya más de 300 vídeos que he subido a mi canal hablando sobre muchos aspectos que aparentemente pues aparecen desconexos. Perfecto. Empecemos. La primera fase de esa experiencia colonial hispana, esa primera fase es la que comienza el 12 de octubre de 1492. Que es esencialmente todo el movimiento de encuentro, de exploración, de ocupación, de invasión, de tomar posesión de el Caribe, de todas esas islas. Es decir, fue un periodo que en números redondos pues duró 25 años aproximadamente, ¿no? Unos 25 años en el que pues empezaron por la sorpresa de encontrar algo que aparentemente no era lo que buscaban. O sea, estaban buscando llegar a las Indias y encontraron otra cosa. Sorpresa. No fue descubrimiento, porque se descubre lo que uno andaba buscando. Fue un encuentro. Decir, oye, mira, nos hemos encontrado esto, ¿no? Entonces se encontraron esto y se quedaron bastante sorprendidos y, hombre, pues porque era todo muy distinto y porque realmente no sabían muy bien qué hacer. Fue una época pues de hacer pruebas, de fallar muchísimas veces, de hacer muchos desastres. Fue una época que se caracterizó por una crueldad absolutamente, desconcertante, ¿eh? ¿Por qué digo una crueldad desconcertante? Veamos, los españoles habían tenido pues mucha interacción con otras culturas y otros pueblos a lo largo de muchos siglos. Habían estado pues durante años y años guerreando contra los musulmanes que había en la península ibérica. Habían estado guerreando pues contra los turcos, contra los portugueses, habían guerreado entre sí incluso, contra los navarros, castellanos, aragoneses. Bueno, era la vida de toda esta colección de reinos que se acaban llamando España, pues había sido de mucha guerra y de mucha interacción con los franceses, y nunca, absolutamente nunca, se vinieron a describir situaciones tan absolutamente horribles como las que se cuentan de esa salvaje invasión y ocupación del Caribe. O sea, todos los fenómenos de aperreamiento, de empalamiento, de quemar viva a la gente, de cortarles manos, pies, arrancarles la lengua, hacerles cosas tan espantosas y a veces casi hasta por diversión, por una crueldad fuera de lugar, para alimentar a los perros. Todas estas cosas son ciertas. Todo lo que contó Fray Bartolomé de las Casas y otros muchos más, que no fue el único, todas estas cosas eran ciertas. Y era una crueldad absolutamente desconcertante que nunca antes había sucedido. ¿Por qué empezó a pasar ahí? Pues mira,
no lo sé exactamente, pero puedes imaginarte que la diferencia racial y cultural les hizo sentir que aquellos seres humanos que estaban en el Caribe pues eran subhumanos y que podían hacer lo que quisieran. También podían pensar que probablemente estaban muy lejos de cualquier control y de cualquier autoridad y que podían hacer lo que les diera la gana, lo cual era cierto. Es decir, estaban demasiado lejos y muchas veces pues una partida de desalmados de aquellos pues metidos en medio de la isla de Cuba, en medio de la isla de Jamaica, podían hacer los horrores más enormes que te puedas imaginar y nadie se enteraba de nada, ¿no? Entonces esta es una de las características de estos primeros 25 años. Otra de las características pues es un constante movimiento de exploración y de ver qué es lo que había y hasta dónde, y empezar a darse cuenta de que había más cosas más allá, y empezar a tener ya vestigios de que había cosas mucho más ricas y más interesantes en algo que se empezó pues a llamar tierra firme, ¿no? Hicieron algunos encuentros esporádicos el propio Cristóbal Colón y muchos otros. La Florida está demasiado cerca de Cuba y bueno, todas las costas del Caribe estaban muy interconectadas, incluso por los pueblos originarios, ¿eh? Ya todas las gentes que vivían en Jamaica y en Puerto Rico y en Haití y en Cuba estaban muy intercomunicados entre ellos y conocían perfectamente de todo. Bueno, pues ese es el primer periodo, es un primer periodo muy desconcertante en el que ni los gobernantes saben bien qué hacer. Al principio generan muchas expectativas y van muchos españoles a esas nuevas tierras. Se cuenta que la segunda expedición, la expedición que fue la número 2 de Cristóbal Colón, fue un tremendo éxito de gente, ¿no? Es decir, pensar que había un sitio donde pues se podían hacer ricos fácilmente, y fueron pues muchísimos españoles. Luego muchos de ellos regresaron completamente decepcionados de que las cosas no eran así y decepcionados del liderazgo de los Colón y después de los sucesores de Colón, que todos pues acabaron siendo más o menos tiranos, es decir, y déspotas y gobernar pues haciendo toda clase de tropelías, no solo contra los indígenas sino contra los españoles que iban ahí también. De hecho, cuando se les juzgaba a Cristóbal Colón o a cualquiera otro de los que se juzgaron, no se les juzgaba por las tropelías hechas a los indígenas, se les juzgaba por las tropelías hechas a los españoles. Porque tropelías a los indígenas, bueno, eso pues, las daban por descontado. Es decir, eso es absolutamente así. Claro que una vez que le habían hecho un caso a cualquiera de estos por las tropelías hechas a los españoles, pues además adjuntaban todo lo que fuera como para agrandar la cosa y poder conseguir una sentencia favorable. La situación de aquellos momentos era completamente caótica. También has de tener en cuenta de que no había grandes riquezas que encontrarse. Había algo de oro y algo de perlas y algunas cosas, pero no era algo así que fuera extraordinariamente atractivo, ni para los reyes, ni para la nobleza. Por lo tanto, prácticamente todos los que iban a las Antillas en esa época eran unos muertos de hambre. Eran los más desesperados de España, los que no tenían nada. Decían, bueno, pues mira, a lo mejor ahí consigo algo. Pero nobles y gente importante, ni hablar, ni muertos, ni locos. Esos conseguían muchísimo más dinero saqueando una ciudad en Italia o en el norte de África, o que todas las aldeas juntas de la isla de la Española, es decir, que eran pues muy pobres y muy primitivas. Entonces, bueno, con solo que pudieran tomar y saquear Túnez, pues sacaban muchísima más riqueza que todo eso. Por lo tanto, pues todos los duques de Albas y duques de Medinaceli, marqueses y condes y todos estos ni se asomaron por las Antillas. Además de que ya se sabía que hacía mucho calor y había muchos mosquitos y huracanes, etcétera, etcétera. Esta era una época en la que emigraban hacia allá los más muertos de hambre y por lo tanto también los más desesperados, los más analfabetos, los más rudos, los más sin ley, los sin Dios y sin todo, dispuestos a reventar a cualquiera. Era así la historia.
Y bueno, y luego, pues esta es la época también, la de el testamento de la reina Isabel y las leyes de Burgos, que no sirvieron absolutamente para nada. Primero, porque desde cuando el testamento de un rey es ley, nunca. Es decir, una vez el rey muerto, rey puesto. Es decir, todas las cosas que tanto presumen la leyenda rosa y los nacionalistas, el testamento de la reina Isabel. El testamento de la reina Isabel sirvió exactamente para lo mismo que sirvió el anterior rey de Castilla, Enrique IV de Trastamara, que dejó como heredera a su hija y a la reina Isabel le importó un rábano, organizó una guerra civil y usurpó el trono. Para que te des cuenta de lo que servía un testamento, para absolutamente nada. La reina Isabel no hizo ningún caso al testamento del rey anterior y por lo tanto su testamento pues sirvió como para que lo pongamos en un marco y podamos presumir de él y absolutamente nada más. Y lo de las leyes de Burgos, pues otro tanto. Es decir, fueron un brindis al sol, sí, podemos dar discursos sobre las leyes de Burgos, podemos dar seminarios, podemos dar lo que quieras, conferencias y presumir de ellas, pero desde luego no beneficiaron a los indígenas absolutamente en nada, en absolutamente nada. Y llegaron a cosas tan absolutamente ridículas como el requerimiento, que bueno, no me alargo contándote lo que es el requerimiento, pero si no lo sabes, búscalo tú mismo en internet, es muy fácil, simplemente pones una búsqueda, el requerimiento, y ya vas a ver qué risa. Bueno, es completamente ridículo. Esta fase, que como te digo, fue relativamente de muy poco provecho económico, material para el reino y para nadie, y que bueno, fue de enterarse más o menos de dónde estaban, de hacer el mapa del Caribe y darse cuenta de que podía haber cosas muy interesantes a los alrededores. Y ahí termina esa fase de una crueldad absolutamente descomunal. Y que llevó al exterminio, es decir, ya en esos primeros 25 años ya ocurría que había islas en las que las exterminaban, no quedaba ni uno, y tenían que ir a otras islas a capturar indígenas y llevarlos como esclavos. Sí, como esclavos, porque a pesar de que estaba prohibido hacer esclavos a los indígenas, los hacían esclavos. Y en el mejor de los casos, para guardar las apariencias y la legalidad, decían que los habían hecho esclavos porque eran caníbales. Porque sí, estaba permitido esclavizar a los caníbales. Por lo tanto, cosa tan curiosa y tan extraña, a partir de esa disposición, prácticamente casi todos los indígenas que se encontraban en el Caribe eran caníbales, ¿cómo no? Por supuesto, claro que sí. Luego, a ver cómo demostrabas tú que no eran caníbales, ¿no? Es muy fácil, es decir, he traído a estos prisioneros y los vamos a hacer esclavos porque eran caníbales. Ahora, demuéstrame que no. Bien, pues así de bestia era la situación. Esto terminó, pues efectivamente, cuando ya se da el salto hacia Mesoamérica y empieza pues la exploración, la invasión, la conquista y el desastre de la toma de Mesoamérica. Pero esta va a ser la fase segunda, que es distinta. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.